Cada planta lleva los pigmentos colorantes en distintas partes de la misma y su fecha de recolección varía de unas a otras. Así pues, los colores amarillos se obtienen de la flor y el tallo de la aliaga, del cártamo o de la gualda, mientras que la cáscara de cebolla da un tono amarillo anaranjado. Los tonos verdes los da la galluva, la planta tierna y joven del helecho y otras plantas con menor poder colorante. La rubia tintorea da los tonos rojos y los líquenes aportan distintos colores según su clase. Recolectadas en las fechas apropiadas y una vez secas, las plantas conservan todo su poder colorante. Para poder aprovechar su potencial tintóreo al máximo, es necesario trocearlas en pequeños fragmentos. Algunas plantas, como las aliagas, están cubiertas por afilados pinchos, lo que obliga a protegerse las manos para trocearlas y a meterlas en una bolsa para que no se enganchen con la lana. Compró el peso para poner la proporción de lana con peso de planta. En planta seca es el doble de la lana. Estoy preparando las madejas para que no se mezclan en el tinte, y quito el atado de origen que se hace cuando se hace el hilado, porque es un atado muy prieto y el tinte no entraría aquí. Entonces hay que sacar los dos atados de origen y se cambia por unos atados mucho más flojos para que pueda penetrar el tinte y que la madeja no se deshaga en el baño. Cuando preparo el atado de las madejas, decido de antemano cuántas irán en el bicromato potásico, cuántas en el cloruro y cuántas en el alumbre, para obtener tonos distintos en cada baño. Entonces, para reconocerlo como son incoloros, no hay manera de distinguirlo. Entonces se pone un indicativo y se decide, yo he decidido, un nudo para el alumbre, 2 nudos para el bicromato y 3 nudos para el cloruro. Entonces las madejas, cualquiera que coja, yo miro los nudos que tiene y yo sé dónde ha ido. Porque se podía poner distintivo de plástico, pero en el agua hirviendo se deshacen, no hay manera. Entonces es la solución la más práctica para distinguirlos. Para que el tinte pueda penetrar en la lana, la tintorera debe extraerle la lanolina mediante un baño con jabón neutro. Ahora estoy removiendo para que todas las escamas se puedan diluir en el agua, para que no se queden pegar ninguna escama entera en un trozo de lana, que molestaría. Haría unas diferencias de tinte, si está más limpia un trozo que el otro. Y no dejaría entrar el tinte tampoco. Ahora añado un poquitín más de agua fría, porque no necesito un agua tan caliente, porque hay que evitar a la lana todo cambio brusco de temperatura. La mayoría de los tintes de origen vegetal necesitan de un aditivo llamado mordiente para fijar el color a la fibra. Algunos de ellos, como el alumbre y el cremor tártaro, no alteran el color original de la planta que se utilice. Ahora voy a preparar los mordientes del baño de alumbre y cremor tártaro. En toda la proporción que pongo, por cada 100 gramos de lana, 25 gramos de alumbre y 6 gramos de cremor tártaro. Cuando he terminado de prepararlo, lo diluyo con agua caliente y luego lo echo en el baño de mordiente. Entonces ahora empleo el bicromato potásico, es el que es más sensible a la luz. Y de este voy a emplear 6 gramos, no 3 gramos, perdón. 3 gramos por 100 gramos de lana.
Y ahora voy a preparar el tercer mordiente, es el cloruro de estaño. Empleo estos bol de esmalte porque es neutro, entonces no tiene ninguna reacción con los mordientes. Siempre hay que emplear material neutro, o acero inoxidable o esmalte, con agua caliente. En teoría es entre 3 a 5 litros de agua por 100 gramos de lana, la medida ideal para que la lana esté bien flotando en el baño. Y de toda manera la cantidad de agua no tiene importancia para el tinte, porque no es porque hay más agua que el tinte será más pobre, porque como con el calor abres los poros de la lana cogerá el poder tintorial del líquido y dejará el agua. Entonces tu agua, que haya más o menos, es mejor tener más que menos, para que la lana no se toque, no esté... Hay que tener un control constante de la temperatura del agua para los mordientes para no sobrepasar los 90 grados. Pero con los mordientes tampoco no es tan grave, es cuando está la lana dentro. Pero ya mejor coger la costumbre y en el mordiente también lo vigilamos. Cuando el agua alcanza la temperatura adecuada, Marie Noël vierte la lumbre y el cremor tártaro en el caldero de cobre. Por su capacidad para alterarse con la luz, el bicromato potásico lo echa en una olla con tapadera. Y una vez que está el producto, no dejo el termómetro, lo voy poniendo de vez en cuando, para no tener abierto la tapadera. Cuando los mordientes están preparados, Marie Noël introduce las madejas de lana en cada uno de los calderos, donde permanecerán durante 1 hora sin superar los 95 grados. Ahora pongo el tercer mordiente, el cloruro de estaño. Y dejo subir un poquitín la temperatura y mezclar bien. Y luego pondremos la lana. Lo peor que hay para la lana en el proceso de tinción son los cambios bruscos de temperatura. Si fuera invierno, habría que pasar las madejas rápidamente a otro recipiente con agua templada o bien dejarlas en el agua de cocción hasta que bajara la temperatura. Vale. Están puestos porque son los que están con el mordiente bicromato y que también le influye la luz. Enseguida que está sacado, se tiene que tapar. Para que en el proceso del teñido no se mezclen los productos, hay que lavar bien todos los calderos. Entonces preparo las cebollas. Que han sido pesadas anteriormente. Preparo la gualda. Y preparo las aliagas que están en la bolsa por los pinchos que se engancharían a la lana. Es imposible tener con unas plantas así sin bolsa. Ahora voy a llenar de agua cada cacharra, les pondremos a cocer. Y lo mismo que para los mordientes, no me hace falta medir porque conozco
el contenido de cada cazuela. Empezaré a calentar el agua para que la planta ya vaya soltando su color y se cuenta 1 hora a partir del momento que la temperatura llega a los 80. Ya han soltado su jugo. Cada baño tiene su cuchara para no mezclar los colores. Ahora voy a coger lana de los 3 palanganas, porque cada cual tiene un mordiente distinto. Las de bicromato las destapo y vuelvo a tapar las otras para que estén las juntas en el tinte de color. Vale, ahora dejar subir la temperatura hasta 80-85 y 1 hora de cocción. Transcurrido el tiempo de cocción, llega el momento de extraer las madejas de lana de cada uno de los calderos. Por el color ya se sabe más o menos en qué mordiente ha sido bañado el alumbre, el cloruro de estaño y el bicromato potásico. Con el color de la cebolla tenemos esta reacción con el bicromato, el alumbre y el cloruro de estaño. Y esto es otro alumbre y una mezcla. Ahora este color de cebolla se puede intensificar poniendo más cantidad de cebolla por peso de lana. O se puede poner más claro todavía. Bueno, ahora vamos a sacar el tinte de la cocción de los helechos. El bicromato potásico, cloruro de estaño y alumbre. Ahora vamos a sacar la cocción de la gualda. El cloruro de estaño, el alumbre y el bicromato. Y ahora sacamos el baño de la raíz de la rubia. Aquí también tenemos los 3 tonos, el bicromato, el cloruro y el alumbre. Además de las plantas tintóreas obtenidas en la comarca, se utilizaban también tintes animales y vegetales importados. Ahora estoy midiendo la cochinilla, que es un tinte animal, a partir de un animal, que es un parásito de los ingochungos, que se puede procurar en Canarias. Entonces el proceso es machacar estos insectos disecados ya, para obtener un polvo. Este polvo le pongo agua caliente, lo hago hervir un rato para que suelte su color y lo pongo en el baño de tinte. Y hace falta muy poco porque el poder tintorial de la cochinilla es muy fuerte. Ahora vamos a sacar los baños de cochinilla. El bicromato, el cloruro y el alumbre. Se ven los 3 tonos distintos.
Vamos a preparar el baño de tinte con índigo, que viene de la planta indigófera, y es otro sistema de tinte, se llama tinte por fermentación, porque el índigo no es soluble en el agua, tal como está. Entonces tengo que proceder a reducir el índigo en el baño de tinción mediante el hidrosulfito de sosa combinado con amoníaco, y luego al sacar las madejas de lana de este líquido, que parecerá un líquido más bien transparente, es ligeramente amarillento, es cuando las sacaremos y con acción de la oxidación al aire es cuando cogen el tono azul. Este tipo de tinte se hace sin mordientes, es tinte directo. El índigo, como no es soluble en el agua, lo voy a poner en el cazo y lo mojaré con alcohol para que se haga como una pasta, y luego es lo que pongo en el baño de tinte. Entonces ahora he puesto las lanas, unas lanas blancas para que se transformen en azul, una roja para que vire al violeta y una amarilla para que vire al verde. Y ahora lo dejo 15 minutos a su temperatura, sin abrirlo más. Entonces al salir se oxida al aire y es cuando se fija el color. Va subiendo de tono, subiendo de tono. Hay que ir moviéndolo hasta que consigas un color estable. Esta entró amarilla y poco a poco gira al verde. Lo saco brutalmente porque las gotas que gotean de esto no pueden volver a caer en el baño, sino estropea el baño. Esta entró de un rojo subidísimo y ahora se transforma en violeta. Pues ahora voy a aclarar las madejas teñidas para quitarles un poquitín más las hierbas que tiene puestas y eventualmente despegar el resto de tinte que haya podido quedar sin fijar en la madeja. Y entonces es en este momento que identifico las madejas para luego saber qué proceso ha tenido este color, con qué planta y con qué baños. Aclaradas con agua tibia e identificados sus colores para no mezclar tonos parecidos, las madejas se dejan a secar a la sombra para su posterior utilización en la elaboración de los tejidos. La combinación de colores y tonos durante el proceso de tejido de la lana en el telar permite obtener dibujos y composiciones tan sofisticados que llegan a definir la experiencia de cada artesano textil. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.